Sí. Este video tutorial es para la práctica en la que se va a realizar una calculadora con la finalidad de hacer uso del lenguaje de programación ActionScript usado en Flash. Comenzaremos por crear varias capas en donde insertaremos los diferentes objetos a utilizar en la práctica. En la capa 1 la vamos a llamar textos. Para cambiarle el nombre ya sabemos que tenemos que hacer clic en el botón derecho, irnos a propiedades y nos va a aparecer una pequeña ventana donde le pondremos el nombre que queramos a esa capa. A esta le vamos a poner, como ya dije, el nombre de textos. En esta capa vamos a crear todos los textos que vamos a ocupar, ya sea dinámico, estático o introducción de texto. En este caso la capa 1 se va a llamar texto. Ok, utilizando este icono vamos a insertar otra capa y vamos a ponerle a esta segunda capa el nombre de visibles, porque va a haber algunos textos que cuando lo pongamos a reproducir no se van a ver, entonces tendremos que crear algunos dibujos que lo sustituyan. Y otros, vamos a crear otra capa más y en las siguientes capas los vamos a utilizar para colocar los diferentes botones que van a formar parte del teclado de la calculadora. Esta capa 3 se va a llamar botón de multiplicar. Creamos de nueva cuenta otra capa y ahora se va a llamar botón suma. Sí, aceptar. Creamos otra capa y esta se va a llamar botón resta. Creamos otra capa y esta se va a llamar pues la operación que nos hace falta, que sería botón división. Ok. Comenzamos entonces trabajando en la capa llamada texto, en donde vamos a seleccionar esa capa y ahí vamos a hacer los diferentes textos que vamos a usar. Ya sabemos que para crear los diferentes textos hacemos uso de la herramienta que está representada con la letra, con el icono, con la forma de T. Lo seleccionamos y empezamos a dibujar los textos que vamos a usar. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Ok. A estos tres textos hay que declararlos. ¿Cómo los vamos a manejar? Si como texto dinámico, como texto estático o como introducción de texto. Los dos primeros vamos a declararlos como introducción de textos, que es en donde vamos a introducir los números que vamos a multiplicar, sumar, dividir y restar, lo que vayamos a hacer con ellos. ¿Ok? ¿En dónde vamos a hacer esa declaración? Bueno, tenemos que ir al menú ventana y buscamos propiedades y nos aparece una ventana en donde viene todas las características que podemos cambiarle al cuadro de texto. Entonces, por default el
el tipo de texto que viene señalado es introducción de texto, que es el que vamos a ocupar. Ok, tenemos que seleccionar el primer texto que vamos a declarar. Ok, entonces está declarado como introducción de texto. Vamos a ponerle el nombre de número 1. Ok, aquí podemos hacerle otros cambios a las características de este cuadro de texto: el tipo de letra, el tipo de justificación, el tamaño de letra, cursiva, negrita, etc. Por el momento a nosotros nos interesa declararlo como introducción de texto, tipo de introducción de texto, y le vamos a llamar número 1. Ok, seleccionamos el segundo cuadro de texto, que de igual forma va a ser introducción de texto, y su nombre va a ser número 2. El tercer cuadro de texto es el cuadro de texto en donde va a aparecer el resultado de la operación, y a este le vamos a declarar como texto dinámico y vamos a llamarle resultado. Como les decía hace rato, este cuadro de texto, así como lo estamos viendo ahorita, no se va a ver. Entonces vamos a colocarle un texto que sí se vea y que nos sirva como una etiqueta de identificación de lo que ahí se está colocando. Entonces vamos a dibujar otro cuadro de texto y a este lo vamos a declarar texto estático, porque lo que coloquemos ahí pues ya no se va a cambiar. Lo que escribamos, eso es lo que va a aparecer. Entonces vamos a poner número 1. La letra que aparece es muy grande y al parecer aparece como negrita. Entonces empezamos a cambiarle esas características. No lo queremos la letra tan grande. Vamos a reducirlo. Yo creo que con número 15 está bien. Ok. Y a este no hay que ponerle nombre. Cuando es texto estático no se le coloca nombre. Entonces escribimos otro cuadro de texto estático. Vamos a ponerle número 2. Y otro cuadro de texto estático que va a servir para identificar el cuadro, que se llama resultado. Ok. Bueno, entonces estos son los cuadros de textos que van a estar dentro de la capa texto. Como pueden ustedes observar, estos cuadros quedaron bastante desordenados. Vamos a ordenarlos y para ello vamos a utilizar la herramienta selección para poder seleccionarlos y arrastrarlos y colocarlos en una mejor posición. Okay. Ahí está. Vamos a trabajar ahora con los botones, con las capas llamadas botones, en donde lo que vamos a hacer es dibujar un botón. Vamos a hacer uso de la herramienta rectángulo y vamos a dibujar un rectángulo como botón de multiplicación. Eligiendo la capa llamada botón suma, vamos a dibujar otro botón que nos va a servir para la operación de la suma. Eligiendo la capa botón resta, dibujamos otro cuadro, otro rectángulo para la operación de la resta. Y para la capa que le llamamos botón división, dibujamos otro cuadro, otro rectángulo. Entonces ya tenemos nuestras figuras que los vamos a declarar como
como símbolo botón. Comenzamos con el botón multiplicación. Fíjense que al elegir la capa multiplicación, de forma automática se selecciona el rectángulo que dibujamos para el botón que se va a llamar multiplicación. Para declarar esta figura como símbolo botón, oprimimos la tecla F8. ¿Okay? Al oprimir la tecla F8, vamos a declarar esta figura como un botón, como un símbolo llamado botón. ¿Sí? Por default aparece el nombre del símbolo 1, pero nosotros podemos poner el nombre que queramos. Y vamos a ponerle botón multi. Ahora vamos a continuar con la capa botón suma, en donde, si ustedes se fijan, al seleccionar la capa cambia de textura el rectángulo que vamos a ocupar. Pero antes de declararlo como símbolo, primero vamos a cambiarle de color. Entonces, seleccionado, vamos a cambiarle a color rojo. ¿Sí? El contorno no se cambió porque para ello se utiliza otra herramienta que aquí seleccionamos. Rojo. Ok, ahora sí, todo el rectángulo es rojo. Ahora sí, después de cambiarle el color, lo declaramos como símbolo botón con F8. ¿Sí? Le ponemos el nombre que queremos darle, que en este caso va a ser botón suma.